Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta conferencia que tendremos esta tarde sobre planes de pensiones, la importancia de planificar nuestra jubilación. Yo soy Samuel Arenas, soy el director de cliente digital en Singular Bank y actuaré de moderador en esta jornada. Hoy tenemos la suerte de contar con dos ponentes que nos contarán desde el punto de vista del producto en Vicky Torre, que es la responsable de producto, análisis y selección de fondos en Singular Bank. Nos contará desde el punto de vista de producto, como decía, la parte de planes de pensiones. Y desde el punto de vista de fiscalidad, contamos con Carlos López Henares, director de planificación de patrimonios en Singular Bank. Con lo cual, tenemos la suerte de poder tener en una sesión las dos vistas. Como siempre, la jornada consistirá en media hora donde Vicky y Carlos presentarán, harán la exposición sobre la temática que nos toca hoy y posteriormente tendremos media hora para responder a las preguntas que ustedes nos formulen. Para ello tienen una herramienta a través del chat, a través de la herramienta, perdón, de la pantalla donde tienen un chat donde pueden escribirnos las preguntas y yo al final de la presentación se las trasladaré tanto a Vicky como a Carlos. También les enviaremos el vídeo cuando finalice la sesión, posiblemente mañana lo tendrán, con lo cual podrán repasar pues, toda la ponencia por si se han quedado con alguna duda o en algún momento dado no han oído alguna cosa por algún fallo de conexión de internet o cosas de este tipo que ocurren, pues lo van a tener a su disposición para poder escucharlo. Y concluyo con la encuesta, siempre lo remarcamos, la encuesta es muy importante para nosotros para poder mejorar y entender qué es lo que quieren los clientes que expongamos. Con lo cual, también al finalizar esta sesión recibirán en su mail una encuesta que les rogamos encarecidamente que por favor contesten con la mayor sinceridad posible para conseguir que mejoremos. Pues nada, sin más, le doy la palabra a Vicky, que empezará a contarnos pues, el plan de pensiones desde el punto de vista producto. Muchas gracias. Vicky, todo tuyo. Muchísimas gracias, Samuel, y bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva sesión. Y mientras estaba escuchando a Samuel, lo primero que me ha surgido es una reflexión. Y esa reflexión es que precisamente lo que vamos a intentar en la primera parte es hacer hincapié en la importancia que tiene planificar la jubilación, y uno de los temas que vamos a tratar es algunos errores que se suelen cometer, como por ejemplo el hecho de siempre intentar hacer las aportaciones en el último momento del año. Y la reflexión es que precisamente estamos haciendo este curso cuando se está acabando el año, que en realidad si nosotros queremos concienciar a los clientes de la importancia que tiene este ahorro de una manera planificada, nosotros mismos deberíamos ser los primeros que intentáramos hacer este tipo de iniciativas de forma más recurrente y a lo largo del tiempo y no coincidiendo con el fin del periodo. Pero hemos tomado nota mentalmente de este error que hemos cometido y vamos a intentar no cometerlo el próximo año. ¿Qué es lo que os queremos contar hoy? Lo primero, este va a ser el guión. ¿Por qué es importante ahorrar para la jubilación? Brevísimamente, ¿qué es un plan de pensiones? ¿Cómo deberíamos invertir en planes de pensiones? ¿Y qué fiscalidad tiene? ¿Por qué es importante ahorrar para la jubilación? Seguro que a todos los que estáis escuchando se os ocurren un montón de razones. Muchas de ellas las conocemos, pero luego veremos que, aunque a veces lo sepamos, no siempre actuamos en consecuencia. Al final sabemos que hay un problema con el sistema público de pensiones que tiene que ver, entre otros factores, por cómo ha ido cambiando la demografía a lo largo del tiempo. Sabemos que ha habido cambios muy importantes y en ocasiones pues, no nos hemos ajustado adecuadamente y por tanto tenemos un sistema que cada vez tiene un mayor desequilibrio. Hay más gente mayor, hay un envejecimiento de población, cada vez se tienen menos hijos, un poco por las circunstancias, hay problemas de acceso al mercado laboral, nos vamos más tarde de casa, se tienen menos hijos y al final lo que esto hace es que haya un gran número de personas que están en las edades avanzadas con pocas personas que soporten ese sistema de pensiones, porque como sabemos, las personas que están cobrando hoy la jubilación se financian con las aportaciones de las personas que hoy están aportando. Entonces, al final hay un desequilibrio. Esto lo que produce es que el sistema al final sea difícilmente sostenible. Y además, no solamente eso, hay más porcentaje de personas mayores, pero es que además cada vez vivimos más. Y luego vamos a hacer hincapié en este tema que es muy importante. Luego, otro tema bastante importante es que la población que está en edad de trabajar, como decíamos anteriormente, pues por las dificultades que pueda haber en determinados momentos, es menos. Muchas veces cuando
accedemos al mercado laboral vemos como efectivamente los primeros salarios no son muy elevados y esas son las personas que hoy están financiando las pensiones de las personas que lo están cobrando. De este modo lo que tenemos es un desequilibrio, más gastos, menos ingresos y continúa un déficit de la seguridad social que nos hace que tengamos que plantearnos de manera muy seria qué es lo que va a pasar cuando nos jubilemos y cómo vamos a afrontar esos años que nos quedan de vida, que van a ser bastante, luego lo estaremos viendo. ¿Qué es un plan de pensiones? Al final todos tenemos una idea más o menos de qué es un plan de pensiones, pero si lo tuviéramos que definir, ¿cómo lo haríamos? Al final es la suma de las aportaciones de distintos inversores que se entregan a una entidad que está especializada para que nos lo gestione y que además ese dinero lo emplee en utilizar las mejores armas a su alcance para que nosotros podamos conseguir esos objetivos de ahorrar para nuestra jubilación. Entonces, aquí tenéis brevemente un esquema de cómo funciona. Hay un cliente que es el partícipe y puede invertir en planes de pensiones o bien a través de una entidad comercializadora como nosotros o en ocasiones directamente lo puede hacer a través de la gestora del plan. Tenemos que tener claro que la gestora del plan es la que gestiona todas esas aportaciones que ha recibido del cliente, ese dinero, intenta hacer la mejor gestión posible y todo ese dinero se deposita en otra entidad que está separada para que haya una total transparencia, que es la entidad depositaria, que es la que custodia todos esos activos. Y luego aquí hay otros conceptos que a lo mejor no son tan conocidos. ¿Quién es el promotor del plan? Pues es la persona que lo crea. A veces es una entidad financiera, puede ser también pues, otro tipo de promotor, como veremos en los distintos tipos de planes que existen. Los partícipes son las personas físicas en cuyo interés se crea el plan, pero a veces no realizan las aportaciones. ¿En qué caso es esto? Pues, por ejemplo, las aportaciones que hacen los empresarios en nombre del trabajador. El partícipe es la persona física, el trabajador, pero el que hace las aportaciones es la empresa. El beneficiario es la persona física que tendrá derecho a percibir las prestaciones del plan de pensiones. A veces coincide con el partícipe, pero no siempre es así. Por ejemplo, en caso de fallecimiento, el partícipe será la persona que ha fallecido y el beneficiario serán los herederos o quien haya designado. Y, por último, todas estas aportaciones que se hacen por la empresa o por el propio partícipe se quedan en un fondo de pensiones que no tiene personalidad jurídica y lo que intenta es gestionar este patrimonio de la mejor manera posible. Hemos visto que hay distintos tipos de planes. Muy rápidamente tenemos los sistemas de empleo, que son aquellos en los que el promotor, como decíamos antes, es una entidad. La empresa en la que vosotros trabajéis puede decidir que quiere, como una parte de vuestro escenario, aportar todos los años una cantidad al plan de pensiones. Luego están los sistemas asociados, que como veis es no tienen mucha penetración en nuestro mercado, que se hace pues, por parte de una asociación o sindicato. Y después está el sistema individual, que en nuestro país es el mayoritario. Casi el 68, más del 68% son entidades gestoras que ponen a disposición de los partícipes planes y se contratan a nivel individual. Aquí otro aspecto que es importante y que luego lo iremos viendo más adelante es cómo se distribuyen estos sistemas. Como veíamos anteriormente, hay muchísimo más patrimonio en el sistema individual que en los otros dos sistemas que existen. El asociado, como hemos visto, es absolutamente residual en nuestro mercado. ¿Cómo podemos invertir en planes de pensiones? Que es la parte que de verdad os quería yo contar en esta primera mitad de la sesión. Y como otras veces hemos hecho, lo que nos gustaría es, en vez de decir qué es lo que deberíamos hacer, nos gustaría empezar por hacer un repaso por aquellos errores que solemos cometer. Y si los cometemos en otros tipos de inversiones, en el caso de los planes de pensiones, de verdad que en algunos casos son bastante evidentes los errores que cometemos. El primero de ellos es aportar pensando en la fiscalidad. Y aquí enlazo con lo que estábamos comentando al principio. Pensamos muchas veces en los planes de pensiones solo cuando llega al final del ejercicio y nos pilla el toro y vamos a aportar porque esto me deduce en la base imponible de mi declaración de la renta. Bueno, es verdad que es un factor a tener en cuenta, pagar menos en la declaración de la renta es algo positivo, pero no debería ser la principal razón. ¿Por qué? Porque la fiscalidad puede cambiar y luego nos lo va a contar Carlos, y ha cambiado. ¿Es un apoyo? Por supuesto. ¿Se debería siempre fomentar que hubiese ventajas para aquellos que ahorran a largo plazo? Pues sería un tema a debatir, pero no tendría que ser la principal razón para nosotros. Al final, la verdadera razón tiene que ser que hoy, tal y como está establecido el sistema de pensiones,
vamos a tener que enfrentarnos con muchos años de vida por delante con una cantidad de ingresos inferior. Y esto lo tendríamos que pensar y tendría que ser de verdad la razón para ahorrar para la jubilación. Hoy vamos a hablar de planes, pero podríamos extrapolarlo a cualquier tipo de instrumento de previsión que se nos ocurra, incluso con fondos de inversión o con otros productos que no tienen esas ventajas fiscales. En este caso, además, tienen el incentivo de la ventaja fiscal. Otro error que a veces se comete es aportar por las bonificaciones por los regalos. Muchas veces llega a fin de año y los clientes nos preguntan, ¿qué regalo hay este año por aportar a planes de pensiones? Evidentemente, si tenemos un buen plan y nos dan una bonificación, pues eso es estupendo porque estoy juntando dos cosas. Pero igual que decíamos antes, la prioridad tiene que ser encontrar planes que se ajusten a nuestras necesidades. Muchas veces nos dan un regalo, pero si justo el plan de pensiones que nos da el regalo es uno que tiene peor rentabilidad, pues no estamos haciendo bien los deberes, porque recordemos la importancia que tiene hacer las aportaciones a los planes de pensiones y cuál es el objetivo principal, que es ahorrar para la jubilación. Así que nuestra principal prioridad tendría que ser encontrar aquellos planes excelentes que nos van a ayudar a cumplir con nuestros objetivos. Y yo aquí siempre digo, la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es esa que ponemos ahí. Si este plan de pensiones no me diera esa bonificación o ese regalo, ¿aún así yo invertiría en ese plan de pensiones? Y si la respuesta es sí, pues perfecto. A nadie le amarga un dulce, fenomenal, pues nos quedamos con el regalo, pero que no sea esa el principal motivo. Y, por ejemplo, vemos muchas veces que llega fin de año y hay traspasos de planes y la gente se los lleva, en ocasiones, a planes de pensiones que vemos que lo están haciendo peor, pero nos dicen que es que le están dando una bonificación y hay que hacer bien los números, coger, como decimos siempre, papel, boli y hacer un cálculo de si de verdad nos va a resultar más rentable. Esto que estábamos comentando se conecta con lo que llamamos un mito que hay en planes de pensiones y que lo vimos muchas veces. Es que todos los planes de pensiones son muy malos. Es que no hay planes de pensiones buenos. Es que en España no hay planes de pensiones bien gestionados. Y esto es un absoluto mito. Si tomamos los datos de Inverco, hay una cosa muy curiosa y es que casi todos los planes, donde está la mayor parte de ahorro en los planes de jubilación, no se está concentrando en los planes más rentables. Y esto nos tiene que hacer que pensemos cuáles son los motivos por los cuales no están estos planes más rentables. Es porque no buscamos adecuadamente, no le estamos dedicando el suficiente tiempo, o bien porque nos dejamos llevar, por, como decíamos antes, por este tema de los regalos. Esto al final, aunque pueda parecer una tontería, pero un plan bien gestionado en el largo plazo significa que vamos a tener mucho más dinero a la hora de jubilarnos. Aquí, por ejemplo, vemos, queríamos desterrar este mito, vemos las rentabilidades medias anuales de los planes de pensiones en distintos horizontes temporales. Si, por ejemplo, cogemos el de 20 años, pues estamos viendo que los sistemas individuales pues nos dan una rentabilidad anualizada del 1,43. En el caso de 25 años, 2,92. De forma recurrente, todos los años. Oye, está muy bien ahora mismo que los tipos de interés están en bajos, nos cuesta tanto, como sabemos que esto es una inversión a largo plazo, que sepamos que a largo plazo sí que estamos teniendo rentabilidades interesantes. Y ojo, como siempre decimos, tengamos en cuenta que estos son rentabilidades medias. El secreto, cuando invertimos en planes de pensiones, es saber qué planes que están gestionados estupendamente. Aquí, por ejemplo, hemos cogido un pequeño ranking, lo hemos cogido de Morningstar, y aquí vemos cómo, por ejemplo, el BBVA Telecomunicaciones en 3 años anualizado lleva un 19%. Este fondo de Merchbank, que es global, lleva anualizado un 9%. Al final, las rentabilidades en muchos casos son parecidas a las de los fondos de inversión. Es verdad que hay menos variedad, entonces a veces podemos encontrar menos planes adecuados a lo que yo estoy buscando, pero que sepamos que hay una variedad bastante amplia y que es muy posible encontrar planes que lo hagan muy bien. Otro de los errores que cometemos con frecuencia es invertir solamente lo que nos sobra. Y esto no debería ser así. Y esto es un error que deberíamos empezar a desterrar ya. Tendríamos que considerar el ahorro para la jubilación como un recibo más. Y en el momento en el que yo cobro, destinar una parte a mi jubilación. O igual ahorro a largo plazo. Ahora estamos hablando de jubilación, pero podría ser con otras finalidades. Y muchas veces la pregunta es, oye, ¿pero y cuánto tengo que ahorrar? Pues aquí no hay una regla exacta, no hay una ciencia, cada uno tiene sus circunstancias y cada uno conoce cuáles son las suyas. Aquí os hemos puesto un pequeño ejemplo, pero podríais utilizar cualquier otra regla que a vosotros os parezca interesante. Aquí hemos puesto la regla de 50, 20, 30, que a nosotros nos gusta mucho. ¿Esto qué significa? Significa que el 50% de nuestros ingresos
Generalmente, por supuesto, siempre hay excepciones, gente que cobra menos y por tanto esto se eleva mucho más, o gente que no tiene problemas económicos y no se gasta esa cantidad en los ingresos básicos, pero el 50% se suele ir en los ingresos que tienen que cubrir las necesidades básicas. Tengo que pagar la hipoteca, comida, pagar la luz. El 30% es una cantidad que nos podemos dejar para caprichos, pues para las vacaciones, para el ocio, y luego el 20% es lo que nosotros deberíamos destinar a constituir la base para el ahorro. Y aquí en esta base del ahorro incluimos todo. Ahorrar una cantidad, pues acaso se me rompe el coche, ahorrar para la jubilación, ahorrar para los libros cuando volvamos del verano, que es una cantidad importante. Este 20% lo deberíamos destinar al ahorro. Entonces, esto debería ser algo que sistematizáramos y que interiorizáramos. Aquí es cuando nosotros defendemos que al final, si lo que hacemos es un ahorro periódico mensual, las aportaciones periódicas es lo más indicado. Y además es que estas aportaciones periódicas tienen muchísimas ventajas. Para empezar, la disponibilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Imaginad que en enero estáis muy dispuestos a cumplir con vuestros objetivos de ahorro y queréis ahorrar para la jubilación y el día 1 de enero estáis convencidos. ¿Cuál es el problema? Que si a lo mejor habéis tenido un imprevisto y llega a final de año y no tenéis ese dinero, pues entonces no vais a... No es que no quisierais cumplir con vuestro objetivo, es que no vais a poder. Entonces, al final, muchas veces es importante ir parcelando esa cantidad de dinero para no encontrarnos con que en un momento dado, cuando tenemos que hacer esa aportación, no tenemos la disponibilidad. Luego, además, si lo hacemos de forma parcial, con aportaciones periódicas, tenemos que hacer menos esfuerzo. Al final no es lo mismo aportar 2.000 euros a final de año, que además pues muchas veces se nos junta con las navidades, las cenas, los regalos, que ahorrar una cantidad de 50 euros todos los meses. Es que nos va a doler muchísimo menos. Tengamos en cuenta también que vamos a hacer menos esfuerzo. Y luego el riesgo se reduce. Muchas veces cuando entramos en un momento puntual en el mercado, tenemos un riesgo. Y es el riesgo de entrar justo en el peor momento y que después haya una caída. Es verdad que cuando estamos invirtiendo sobre todo en renta variable, tenemos un riesgo de mercado, que ese siempre va a estar ahí. Pero si yo en vez de invertir de una vez, invierto en pequeñas cantidades, lo que estoy haciendo es minimizar el riesgo de entrar en un momento que sea malo en el mercado. Y además, el hecho de hacer aportaciones periódicas tiene muchísimas ventajas. Esto es un ejercicio real que hemos hecho tomando un tipo de interés del 2% durante 30 años. Es decir, decimos que empezaríamos a ahorrar con 35 años y lo guardaríamos hasta los 65. Aportando 30 euros al mes, que no es una cantidad muy alta, al final del periodo, cuando nos jubiláramos, tendríamos 14.000 euros. Si subimos a 60 euros al mes la aportación, estaríamos hablando de un capital de 29.000 euros. Y si ya subimos a 100, ya estaríamos hablando de un capital cercano a los 50.000. No olvidemos que las ventajas del interés compuesto es que todas las cantidades se van reinvirtiendo. Los intereses que nos pudiera generar la aportación se van reinvirtiendo. Y de este modo es un efecto muy potente que nos puede ayudar de forma óptima a minimizar ese ahorro. Otra pregunta, otro error que nos solemos cometer es la respuesta a esta pregunta. ¿Nos preocupamos por nuestra jubilación o nos ocupamos? Vamos a ocuparnos, no vamos a preocuparnos, pero vamos a ocuparnos. Si veis encuestas, que hay muchísimas y además suelen proliferar en estos tiempos, a la gente se le pregunta y dice, sí, yo estoy preocupada para la jubilación y yo sé que además es que no va a haber dinero suficiente. Pero luego es muy curioso porque la gente se preocupa, pero no se ocupa, cuando en realidad nos deberíamos ocupar para no tener que preocuparnos. ¿Y por qué no lo hacemos? Bueno, para empezar, pues porque siempre vemos muy lejos el momento de la jubilación. Decimos, ya lo haremos mañana, ya lo haremos mañana. Y luego porque a pesar de ser muy conscientes de que ahora mismo hay un desequilibrio en el mundo de las pensiones, siempre seguimos pensando que el Estado nos va a proteger y que el Estado va a terminar solucionando este problema que al final lo tenemos nosotros. Aquí hay unas conclusiones muy interesantes. El año pasado me leí el Observatorio de Pensiones de Kassel, es un informe bastante amplio, y había cosas muy interesantes. Por ejemplo, un 78% de las personas decían, es verdad, es importantísimo que ahorre. Un 46% de los encuestados estaba preocupadísimo por la jubilación. 3 de cada 4 personas decía que es verdad que si querían vivir bien en la jubilación tenían que ahorrar. Pero, a pesar de todo lo anterior, un 84% no sabía cuál sería la pensión que le iba a quedar. Y un 77% de los partícipes que ya están en los planes individuales, aquí está fuera la gente que todavía no ahorra, aporta menos de 2.000 euros anuales. Es decir, que nos estamos preocupando, pero no nos estamos ocupando. Otro de los errores que solemos cometer es, ¿sabemos todo lo que tenemos que saber? Pues muchas veces no es así.
Y hay cosas que nos deberíamos plantear. Entendemos bien qué significa no ahorrar en el día de hoy, pero si no sabemos cuándo nos va a quedar de jubilación, ya empezamos mal porque no sabemos todo lo que tenemos que saber. Hemos hecho antes de invertir en planes de pensiones una reflexión sobre cuáles son nuestros objetivos. ¿Por qué estamos invirtiendo en depósitos si sabemos que no va a tener inflación y que por tanto estamos perdiendo valor adquisitivo? Aunque no perdamos dinero, pero sí estamos perdiendo valor adquisitivo. ¿Estamos dedicando el suficiente tiempo a analizar todas las opciones que hay para nuestro dinero? Pues muchas veces la respuesta es no. Luego, otro aspecto fundamental, otro error que solemos cometer es no llegar a percibir que las circunstancias han cambiado de forma significativa. Muchas veces intentamos ahorrar como lo hacían nuestros padres antes y resulta que es que las circunstancias han cambiado muchísimo. Y aquí, pues por ejemplo, para que nos hagamos una idea, y esto es real, el primer sistema de seguridad social que se creó moderno fue hace 130 años, en la Prusia de von Bismarck. Y en aquel momento, para que nos hagamos una idea, la esperanza media de vida era unos 40 años y la edad de jubilación se estableció a los 65. ¿Y qué sabemos ahora? Pues que ahora mismo estamos en una situación absolutamente distinta. La edad de la jubilación se ha puesto en el mismo punto, pero la gente vive 100 años. Entonces, evidentemente, no ha habido una evolución en este sentido. Se estima que los niños que nacen hoy en países desarrollados pueden llegar a superar los 100 años de edad. Y aquí tenemos un gran problema que es lo que se llama la gran edad. Si tuviéramos en cuenta los datos de 1900, la edad que correspondía en aquel momento a unos 81 años, ahora mismo equivale a 91. Es decir, que tenemos ahí un desfase muy importante de años que tenemos que saber cómo se van a financiar. Y al final ampliar la edad de jubilación de 65 a 66, pues muchas veces puede no ser suficiente. Como decíamos anteriormente, es uno de los principales motivos. Está incrementándose la esperanza de vida, se retrasa la edad legal de jubilación, pero tenemos muchísimo tiempo para vivir y además llegamos a la jubilación fenomenal, queremos viajar, queremos hacer deporte y tenemos que reflexionar sobre esto. 1/3 de nuestra vida la vamos a vivir como jubilados. Y luego otro tema que no tenemos muy en cuenta es la aversión a las pérdidas. Al final, cuando estamos invirtiendo en planes de pensiones, tenemos que pensar que el horizonte temporal es de largo plazo. Como mínimo, bueno, quitando los supuestos excepcionales, como mínimo 10 años, que es lo que podríamos rescatar los planes de pensiones. Entonces, muchas veces lo que no tenemos que hacer es mirar las pérdidas en el corto plazo. Vamos a dejar que la inversión corra, porque gracias a Dios los planes de pensiones, al ser a largo plazo, pues evidentemente me permiten muchísimas más posibilidades. Mirad aquí cómo invertimos en planes y cómo invertimos en fondos. Y como vemos, en planes invertimos muy poco. Lo normal es invertir en un solo plan. Normalmente es el que me recomienden a lo mejor en mi entidad. Y muchas veces tenemos el mismo plan toda la vida. Es decir, que así como en fondos hemos evolucionado mucho y nos hacemos una cartera y la rotamos y cambiamos y miramos y buscamos producto indexado frente a gestión activa y en estilos de gestión, en planes de pensiones no hacemos nada de esto. Llegamos ya entonces a saber qué es lo que deberíamos hacer para ahorrar correctamente con planes de pensiones. Primero, establecer cuál es nuestra estrategia. Oye, ¿a qué edad me quiero jubilar? ¿Voy a seguir trabajando después y voy a poder seguir teniendo un complemento a esa jubilación? ¿Qué objetivo tengo? Oye, si me gustan los crucigramas, pues a lo mejor no necesito mucho más dinero, pero si lo que me gusta es viajar, pues entonces sí que lo voy a necesitar. Es muy importante pensar en la jubilación no con un producto, un plan de pensiones, sino que es un proyecto importantísimo y por tanto tenemos que tener una estrategia para poder invertir correctamente. Una vez que hemos establecido la estrategia, tenemos que ver cuál es nuestro perfil y lo tenemos que adaptar, igual que diríamos qué haríamos con fondos de inversión. Si soy más conservador, pues meteré más productos conservadores. Si soy más arriesgado, podría meter más porcentaje en renta variable o productos que tienen un poquito más de riesgo. ¿Qué más cosas tenemos que hacer? Pues luego elegir los planes concretos. Y aquí lo que sí que diríamos es que, por favor, hagamos una comparativa importante, que no nos dejemos llevar por las rentabilidades a corto, por los regalos, sino que de verdad hagamos un análisis de las distintas opciones que hay en el mercado, que cada vez hay más, son más ricas, son más interesantes y, por tanto, este paso es muy importante y puede marcar la diferencia. Y luego, por último, no cometamos este error. Hay que revisar la inversión por muchos motivos. Primero, porque nuestras circunstancias van cambiando. No es lo mismo cuando empiezo con 35 años, que tengo toda la vida por delante y puedo asumir más riesgo. Lo tengo que ir adecuando al paso del tiempo y lo tengo que ir adecuando a mi edad. Y luego también tiene que hacer rebalanceos, pues para saber si efectivamente se sigue ajustando año tras año al perfil que yo he buscado. Y la última, quería acabar con esta última slide, que se me ha cambiado de orden. Y lo último es lo que nosotros ofrecemos. Nosotros lo que ofrecemos es un modelo de arquitectura abierta. Ofrecemos de forma independiente
Hoy por hoy, cerca de 30 planes de pensiones y estamos trabajando para ampliar la gama. Hoy por hoy tenemos 2 gestoras, AXA y Caser, y tenemos una variedad bastante amplia donde hay pues, producto más indexado, de gestión activa, con distintas áreas geográficas. Y de este modo el cliente puede invertir no solamente en un plan, que es una cosa que solemos hacer mucho, sino que podemos invertir en una cartera de planes para que se ajuste exactamente a nuestro perfil y después ir revisándolo. Y dicho esto, pues os dejo con Carlos, que nos va a contar la parte de fiscalidad de planes de pensiones, que es una de las particularidades de este producto de ahorro a largo plazo. Muchas gracias, Samuel, por tu introducción y muchas gracias, Vicky, por tu fantástica presentación. Yo voy a centrarme en recordar un poco los aspectos básicos de la fiscalidad de los planes de pensiones, tanto en las aportaciones como en las prestaciones. Yo creo que son aspectos conocidos de todos, pero no está de más que hagamos un pequeño recordatorio y sobre todo que tengamos en cuenta pues, las novedades que nos anticipan para el ejercicio siguiente. En el tema de las aportaciones, bueno, aunque no aparece aquí en la slide, obviamente las aportaciones que hace el promotor, nuestro empleado, al plan de pensiones constituyen retribuciones en especie para el trabajador. Son retribuciones en especie que no generan o no conllevan ingreso a cuenta y que una vez computadas como tal renta en especie, pues generan la desgravación exactamente igual que las aportaciones individuales, ¿no? Y luego tenemos, por supuesto, las aportaciones individuales del partícipe, sea un plan individual o a un plan del sistema de empleo, que lo que hacen es minorar su renta y dejar pendiente la tributación de esa renta para el día en que se jubila o se produce la contingencia objeto de cobertura por parte del plan. En definitiva, no olvidemos, son instrumentos de previsión social, son instrumentos en los que para poder desgravarse hay que estar obteniendo rendimientos del trabajo, rendimientos de actividades económicas, y lo que hacemos es minorar esta renta del trabajo en el importe de la aportación que hacemos con los límites que aparecen en pantalla y que ahora comentaremos, y el día en que nos jubilamos o accedemos a la prestación, sea como partícipes o como beneficiarios, pues tenemos que integrar la correspondiente renta del trabajo, ¿no? Como saben, la desgravación, hay unos límites absolutos de aportación a planes de pensiones que hoy por hoy están cifrados en 8.000 euros anuales, ¿no? Pero con independencia del límite financiero de aportación, la cuantía desgravable tiene como límite o bien el límite absoluto de los 8.000 euros o el 30% de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos individualmente en el ejercicio. Esto es muy importante porque obviamente aquella aportación que hagamos a un plan y que no nos genere desgravación porque supera el límite desgravable va a tributar 2 veces, ¿eh? No olvidemos que la prestación del plan tributa en su integridad como renta del trabajo con independencia de que nos la vayamos a ver desgravado o no con ocasión de la aportación. Por tanto, solo se pueden hacer aportaciones, o mejor dicho, solo es eficiente hacer aportaciones en la medida en que tengamos en que estemos dentro del límite del 30% de los rendimientos netos de trabajo y de actividades económicas, ¿no? Tenemos un límite de 8.000 euros anuales para el total de aportaciones, incluidas las que nos impute el promotor. Hablamos de planes, pero insisto, el límite de aportación es un límite global para la totalidad de los instrumentos de previsión social que tenga el contribuyente o el partícipe, tanto para planes de pensiones, mutualidades de previsión social, planes de previsión asegurados y planes de previsión social empresarial. El límite es 8.000 para el conjunto de todas esas aportaciones. Además, de acuerdo con la norma actual, podemos aportar 2.500 euros adicionales al plan de nuestro cónyuge. El aportante tengo que ser yo o tiene que ser el cónyuge y aporta al plan de la persona con la que está casada. Y para que estas aportaciones quepan es necesario que el cónyuge no tenga ni rentas de trabajo ni de actividades económicas superiores a 8.000 euros anuales. Y además podemos aportar 10.000 euros adicionales como familiares o como tutores de las personas que sean titulares de un plan de pensiones para discapacitados. El partícipe puede aportar también a ese plan, e incluso el partícipe puede aportar hasta los 24.250.
Lo que ocurre es que el volumen total de aportaciones a estos planes no puede exceder de 24.250 y si el partícipe ha aportado ya los 24.250, se reducen, las aportaciones del resto de familiares no son deducibles. Y en el supuesto de que no cupieran todas las aportaciones de familiares, se reducen, la capacidad de desgravar se ve minorada a prorrata de cada una de las aportaciones, llegando, como digo, hasta el límite global de 24.250. Pasamos, Vicky, si eres tan amable, a la siguiente diapositiva. Como todos ustedes sabrán, en fin, aunque es un texto actualmente en tramitación y, por tanto, sujeto a las vicisitudes de cualquier tramitación parlamentaria y alguna variación o enmienda en relación con estas aportaciones, la Ley de Presupuestos para 2021, insisto, no afecta en nada a las aportaciones que hagamos este ejercicio, que están sujetas a los límites que acabamos de comentar, pero para el año que viene tenemos un límite extraordinario o adicional, mejor dicho, un límite, se reduce mucho la capacidad de aportar a los planes del sistema individual, ¿vale? Porque el límite de la desgravación va a venir dado por el 30% de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas o 2.000 euros anuales para el conjunto de planes y otros instrumentos de previsión social. Por tanto, este año, donde podemos aportar hasta 8.000, el año que viene solo podemos aportar hasta 2.000. Sí que es verdad que a partir del año que viene, esos 2.000 se ven incrementados en 8.000 euros adicionales para lo que son contribuciones empresariales. Por tanto, para el año que viene, en un plan del sistema de empleo, el promotor, el empleador nuestro, podrá aportar hasta 8.000 y nosotros hasta 2.000. Pero si hablamos de sistemas individuales, el límite queda establecido en 2.000 euros anuales. Se rebaja también la aportación a plan del cónyuge o la capacidad de desgravar las aportaciones al plan del cónyuge. Acabamos de ver que hoy tenemos una capacidad de desgravarnos hasta 2.500 euros de aportación. A partir del año que viene serán solo 1.000 euros por aportaciones al plan del cónyuge. Y en cuanto a las aportaciones a los planes de personas con discapacidad, pues se mantiene en términos de, los límites se mantienen en términos de la legislación actual. Es decir, el familiar puede aportar hasta 10.000 euros, la persona con discapacidad puede aportar hasta 24.250, pero el volumen total de aportaciones a estos planes no puede exceder de 24.250 euros al año para el conjunto de aportaciones, tanto las del partícipe discapaz o de los familiares. Si eres tan amable, Vicky, pasamos a la siguiente página. Bueno, como saben, en fin, antes hablábamos un poco de la filosofía que hay detrás de los planes de pensiones. Nos desgravamos mientras estamos en activo y tributamos el día en que se produce la contingencia objeto de cobertura. Bueno, yo creo que una de los aspectos negativos del plan es que la fiscalidad de la prestación ni está bien tratada y además, de hecho, en fin, empeoró a partir del ejercicio 2006, como tendremos ocasión de ver, ¿no? Pero otro, digamos, no voy a decir de los aspectos negativos del plan, pero que hay que pensar mucho cuando uno hace la aportación, es que son instrumentos ilíquidos. Es decir, yo me desgravo hoy, es muy cómodo, me ahorro impuestos, pero no puedo sacar el dinero si no se producen las contingencias objeto de cobertura. Las contingencias por las que puedo hacer efectivos mis derechos consolidados en un plan de pensiones, pues es la jubilación o situaciones asimilables. Esto tiene bastante detalle y hay que ver un poco las circunstancias de cada caso concreto, pero en principio la jubilación es el acceso a las prestaciones de cualesquiera regímenes de la seguridad social, a la prestación por jubilación. Si bien es cierto que, en fin, cuando no es posible el acceso a la prestación por jubilación de la seguridad social, bien porque no se han cotizado suficientes ejercicios o por cualquier otra circunstancia, pues se produce lo que llamamos situación asimilable a la jubilación y también pueden rescatarse a partir de los 65 años. Incluso en ciertos casos pueden rescatarse a partir de los 60 años cuando, digamos, el partícipe cesa en cualquier actividad profesional o empresarial, ¿no? La segunda de las contingencias cubiertas es la incapacidad laboral. La tercera contingencia, la gran dependencia y dependencia severa, conforme aparecen definidas en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal, y el fallecimiento.
del partícipe. Obviamente, cuando el partícipe fallece, quienes cobran la prestación son los beneficiarios. Y como tendremos ahora ocasión de ver, no olvidemos que las prestaciones de los planes de pensiones tributan siempre en el IRPF, tributan siempre por renta del trabajo, ¿ok? Y esto con independencia, como digo, de que el beneficiario esté cobrando como consecuencia del fallecimiento del partícipe. No tributan en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, sino que tributan en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y como rendimiento del trabajo. Y luego, en fin, la legislación, teniendo en cuenta, como digo, que el dinero que invertimos en el plan pues queda de alguna manera bloqueado hasta que se producen las contingencias que acabamos de comentar, pues hay una serie de supuestos excepcionales en los que se pueden convertir en líquidos o acceder a la liquidez antes de que se produzcan las contingencias objeto de cobertura, que son los supuestos de enfermedad grave, tal y como aparece definida, como digo, en el reglamento de planes y fondos de pensiones. Esa enfermedad grave pues tiene que ir unida o bien a una intervención médica o bien a una incapacidad para el ejercicio de cualquier actividad y además provocar una disminución de ingresos o un aumento de gastos como consecuencia de esa situación de enfermedad, ¿no? Lo que llama la norma el desempleo de larga duración, que en principio, bueno, pues es para las personas que estén en situación de desempleo, que no tengan derecho a las prestaciones por desempleo, es decir, mientras esté en vigor el paro, no tenemos capacidad de acceso a la liquidez del plan. Y es para personas que además estén inscritas como demandantes de empleo, como demandantes de empleo activo en el SEPE. Y lo digo porque no conviene confundir estos supuestos con los casos de personas que, en fin, que con 59 o 60 años se ven abocadas a un expediente de regulación de empleo o que se extingue su relación laboral, que en su caso podrán acceder, como hemos dicho antes, a la liquidez por ser una situación equiparable a la jubilación. Pero por desempleo de larga duración hay que estar inscrito como demandante de empleo antiguo. Y luego, con ocasión de la reforma de la última, gran reforma fiscal que entró en vigor el 1 de enero de 2015, se introdujo un supuesto nuevo de liquidez para las aportaciones que tengan una antigüedad de más de 10 años en el momento en que se vayan a rescatar las prestaciones a los derechos consolidados. Teniendo en cuenta que esta norma entró en vigor el 1 de enero de 2015, en fin, será aplicable para, digamos, a partir del 25 por las aportaciones que hayamos hecho antes de 1 de enero de 2015. Y finalmente, Vicky, si eres tan amable, pues pasamos a la tributación de la prestación, ¿no? Como hemos dicho antes, la prestación tributa como rendimiento del trabajo, siempre, con independencia de que estemos cobrando una prestación por fallecimiento del partícipe. Y como tales rentas del trabajo, pues tienen, digamos, dos tratamientos, ¿no? Hasta el año 2006, cuando uno rescataba en forma de capital, es decir, de tirón, y en un solo flujo, el importe que tenía, los derechos consolidados que tenían un plan, nos daban un crédito fiscal, una reducción del 30%, perdón, del 30%, del 40% de la renta. Es decir, en base 100, si yo rescataba 100 en forma de capital, solo tenía que integrar en mi impuesto sobre la renta 60, ¿no? En definitiva, este era el mecanismo para planes de pensiones que corrige, digamos, el efecto de la progresividad. Como saben ustedes, el impuesto es progresivo y el hecho de concentrar en un único año, pues a lo mejor la generación de la renta que hemos ido, como digo, hemos ido generando a lo largo de muchos años, pues hace dispararse la progresividad del impuesto, ¿no? Y esta era la razón de este crédito fiscal. Lo cierto es que a partir de enero de 2007 se estableció una limitación y, vamos, se eliminó, digamos, el derecho a reducir la prestación en un 40%, pero se ha mantenido transitoriamente para las prestaciones que correspondan a aportaciones realizadas hasta 31 de diciembre de 2006. Es decir, la prestación que corresponda a las participaciones que hemos adquirido hasta 31 de diciembre de 2006 sigue teniendo derecho a esta reducción, ¿no? Por lo cual,
en general siempre es aconsejable rescatar cuando menos esta parte del tirón. Esto lo calcula la entidad gestora. Lo digo para cualquiera que sea partícipe, le acude a su gestora y le dice cuál es la cuantía que puede rescatar con abatimiento del 40 y la propia gestora se lo da, ¿no? El resto de rescates, que lo vamos haciendo, digamos, a nuestro interés y según nuestras necesidades, pues implican un rendimiento del trabajo absolutamente ordinario y sin ningún tipo de ventaja fiscal. Es cierto que lo normal es que cuando uno aporta un plan de pensiones, que es cuando está en activo, como tiene más rentas, pues digamos la desgravación de esas aportaciones le produce un mayor ahorro que el tipo impositivo que nos aplica cuando nos jubilamos y cobramos nuestra pensión, ¿no? Y por tanto ahí hay un pequeño arbitraje. Me ahorro más en el momento de la aportación de lo que suelo tener que tributar en el momento del rescate, ¿eh? Pero para que estas prestaciones de aportaciones anteriores a diciembre de 2006 tengan derecho a esta reducción, la ley ha establecido además un plazo transitorio. Es decir, cuando yo me jubilo, y digo para todos aquellos que se han jubilado a partir del ejercicio 2014 y siguientes, o rescatamos en el año en que nos jubilamos en forma de capital o en los 2 años siguientes. Si no lo hacemos en ese plazo, después ya no podemos rescatar con la reducción del 40%, ¿no? Esto es muy importante. El régimen transitorio, cuando se introdujo ya la limitación y solo se admitía esta reducción para las aportaciones anteriores a 31 de diciembre de 2006, bueno, se estableció todo un periodo transitorio, ¿no? Y para las personas que se habían jubilado en el año 2010 y anteriores, pues en fin, tenían que hacer el rescate en forma de capital dentro de los 8 años siguientes. Obviamente, como tenían de plazo hasta 31 de diciembre de 2018 para este rescate, quienes se hayan jubilado en 2010 y no hayan hecho todavía, o en 2010 o en años anteriores, y no hayan hecho todavía el rescate, han perdido el derecho al abatimiento, ¿no? Y para los que se hayan jubilado a partir de 2011, nos siguen dando en el año, podemos hacer se podía hacer, perdón, el rescate en forma de capital con ese crédito fiscal, siempre que ese rescate se hiciera en el año de la jubilación o en los 8 ejercicios fiscales siguientes, ¿vale? Por tanto, el que se jubiló en 2011, digamos, el último año que podría hacer el rescate de esas aportaciones anteriores a diciembre de 2006 con abatimiento sería en el propio ejercicio 2020. Y desde luego, para, digamos, el que se jubile a partir de ahora, tiene que hacer el rescate. Para poder tener derecho a este crédito fiscal, tiene que hacer el rescate en el ejercicio en que se jubila o en los 2 años siguientes. El resto, como digo, de la prestación de los planes, pues es una renta ordinaria del trabajo que hay que integrar a medida que lo vayamos rescatando y obviamente, bueno, pues se puede planificar un poco. Al final lo que marca la pauta cuando uno rescata un plan de pensiones a mordisquitos o a bocaditos, pues es sus necesidades financieras. Pero sobre el papel, si uno puede, pues como saben que los tramos de IRPF o que la tributación en IRPF va por tramos, pues uno puede ver cuánto está cobrando de pensión de jubilación y cuánta más renta de trabajo puede cobrar sin saltar de tramo y, en definitiva, hacer esos rescates parciales pues en la cuantía necesaria para no saltar de tramo, ¿no? Esto desde una óptica fiscal, pero como digo, obviamente lo que marca las pautas del rescate es la necesidad y las necesidades financieras de cada partícipe. No quiero dejar de referirme de manera muy somera porque el plazo ya pasó, pero en fin, ha habido también como consecuencia del COVID y de la pérdida de ingresos, gente que tenía su ahorro metido en planes de pensiones, pierde sus ingresos y no podía rescatar el plan, ¿no? Y hemos tenido, bueno, pues una serie de medidas fiscales que nos concedían el derecho, con muchas limitaciones en términos cuantitativos, a hacer líquidos parte de nuestros derechos consolidados en los planes de pensiones, bien cuando habíamos estado en situación de desempleo, en un ERTE, como consecuencia de la pandemia, bien por ser titular o ser por los empresarios individuales que eran titulares de establecimientos abiertos al público que se habían visto clausurados como consecuencia de la pandemia,
o bien por parte de aquellos profesionales que habían tenido que cesar en su actividad como consecuencia de la pandemia, ¿no? Las cuantías eran pequeñas, porque, en fin, lo único que podíamos convertir en liquidez era un importe equivalente a los ingresos perdidos. Y además, en principio, la norma dio un plazo transitorio para hacer esta solicitud de 6 meses, plazo que venció en septiembre de este ejercicio. Ahora mismo no recuerdo si ha habido alguna prórroga adicional en la posibilidad o en este acceso excepcional a la liquidez, pues como consecuencia, bueno, cuando se acordaron estas medidas, estábamos con un estado de alarma previsto para unos meses y con unos ERTEs previstos para unos meses, pero lo cierto es que la pandemia se ha prolongado mucho en el tiempo, los ERTEs se han prolongado mucho en el tiempo y, por tanto, es posible que nos hayan concedido, y tendríais que revisarlo, que nos hayan concedido una prórroga para hacer esta petición o este acceso extraordinario a la liquidez o para poder convertir en caja nuestros derechos consolidados, ¿no? Y por mi parte esto es todo. Hemos, en fin, hecho un repaso muy rápido de los aspectos fiscales de las aportaciones y de las prestaciones. Creo que lo más interesante, obviamente, serán sus preguntas y sus dudas individuales y, por tanto, le paso el micrófono a nuestro moderador, que habrá tenido ocasión de ir recogiendo las cuestiones que ustedes hayan podido plantear para respondérselas ahora en la medida de lo posible. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación en este evento, porque evidentemente sin su interés y su participación en el evento desde casa o desde donde hayan tenido a bien comentarse, pues el evento no habría sido posible, ¿no? Y sin más, pues cedo la palabra a Vicky o a Samuel, que entiendo que han recogido las preguntas o dudas que ustedes puedan tener al respecto. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Vicky. Sí, tenemos ya algunas preguntas que, si queréis, os paso a formular. Nos comentan, en caso de formar parte de una herencia, ¿tributa por el impuesto de sucesiones en el momento de aceptar la herencia o solo en el IRPF del que lo hereda en el momento del rescate? Sí, yo diría que, en fin, tributa en IRPF, la prestación del plan de pensiones nunca tributa en sucesiones y realmente, bueno, más que en el heredero, tributa en sede del beneficiario, es decir, la persona que haya designado el partícipe del plan, y la compañía gestora lo que hace es pagar al beneficiario al margen de cualquier acuerdo particional o proceso sucesorio. Pero tributan en renta, en IRPF y no en sucesiones. Perfecto, gracias. Otra pregunta que nos trasladan, si tengo 2 planes de pensiones en el momento de jubilarme, ¿puedo rescatar uno, bien sea mensualmente o en su totalidad, y esperar los años que considere oportunos para empezar a rescatar el otro? Sí, pero el rescate en forma de capital con el crédito fiscal del 40, que insisto, solo es posible para la parte de prestación que corresponda a aportaciones o a participaciones adquiridas antes de 31 de diciembre de 2006, eso hay que hacerlo de todos los planes en el mismo ejercicio, de todos los planes que tengan derecho a ese abatimiento. Si hago un año un rescate en forma de capital y al año siguiente quiero hacer un rescate en forma de capital, ya no voy a tener de otro plan, ya no tengo derecho al abatimiento fiscal. Perfecto. Nos plantean también, dicen, buenas tardes, soy una persona recién jubilada y quisiera saber cuál es la mejor manera de rescatar 2 planes de pensiones que tengo desde hace años, con aportaciones anteriores al 2004, en total unos 33.000 euros. Muchas gracias. Bueno, como si las aportaciones son anteriores a 2004, todas ellas, el rescate en forma de capital le generará una reducción del 40%. Obviamente, pronunciarme sobre si es mejor eso o fraccionarlo en trozos minúsculos, pues es complicado, porque con estos antecedentes no tengo datos suficientes, ¿no? Y como digo, oye, el rescate en forma de capital, pues aunque tenga derecho al crédito fiscal del 40%, puede tributarme más que si voy rescatando cantidades muy pequeñitas todos los años. Obviamente, como digo, no tengo elementos de juicio para saber qué es mejor,
porque esta es una renta del trabajo que se integra junto con el resto de rendimientos que se integran en la parte general de la base imponible, con la pensión y otras rentas, y por tanto no tengo capacidad de enjuiciar si ese rescate en forma de renta puede llegar o no a ser más eficiente que un rescate en forma de capital. Pero lo cierto es que, dado que son aportaciones anteriores a 2004, si rescato en forma de capital, reduciré el 40%. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Nos plantean también, en caso de fallecimiento, ¿están obligados los beneficiarios a cobrar el plan o pueden mantenerlo para cuando lo necesiten más adelante? Lo pueden mantener para cuando lo necesiten más adelante, pero vuelvo a decir lo que comentaba en relación con el crédito fiscal del 40%. Para poder aplicar esa reducción es necesario rescatarlo en el año en que se produce la contingencia o en los 2 años siguientes. Gracias, Carlos. Nos plantea otro cliente, ¿el rescate con reducción del 40% por participaciones anteriores a 2006 se puede realizar por otras contingencias previas a la jubilación? Sí, pero vamos, eso no es, quiero decir, con carácter general, los planes de pensiones, bueno, cubren las contingencias que hemos comentado antes. Cuando se produzca cualquiera de ellas, se puede acceder a la prestación, y la prestación hecha en forma de capital o el rescate en forma de capital dará derecho a abatimiento si tiene la antigüedad suficiente. El hecho de que lo cobre por incapacidad laboral o por jubilación no afecta a la capacidad de aplicar el crédito fiscal. Perfecto. Nos plantea otro cliente, ¿se está obligado a rescatar el plan tras la jubilación? No. Creo que lo has comentado ya, pero... ¿Carlos? Sí, no se está obligado, lo que obviamente... Perfecto, perdón, no te había oído. Sí, perdón, porque no sé si se me ha oído. No hay obligación de rescatarlo, incluso puedo seguir aportando, pero las aportaciones que haga una vez que estoy cobrando la pensión de jubilación y que he accedido a la condición de jubilado ya no sirven para cubrir jubilación y por tanto esas se convierten en líquidas de por vida e irán a cubrir fallecimiento. Pero yo me puedo jubilar, acceder a mi pensión y no rescatar mi plan. Ojo, insisto, que puedo perder el crédito fiscal si no lo rescato en plazo. Correcto. Nos plantea otra pregunta. Si una persona fallece, ¿cuál es el tratamiento fiscal de la parte del plan no recuperado? Rendimiento del trabajo. Sí, perfecto. Ya lo hemos comentado también anteriormente, pero bueno, como lo formulaba un cliente, pues me pareció oportuno comentarlo. No, esto es importante, porque, en fin, bueno, entendemos siempre que cuando hay una sucesión y que mi condición de beneficiario deriva de que se ha muerto el partícipe, pues tendemos a entender que va en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Y además algunos pues nos hacemos ilusiones de que puedan aplicar las bonificaciones autonómicas. Esto va como rendimiento en el trabajo en el IRPF del perceptor, aun cuando el perceptor cobre por fallecimiento del partícipe. Nos lo quitamos de nuestro impuesto sobre la renta de las personas físicas cuando aportamos y la prestación tributa en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, aunque esté cubriendo fallecimiento. Perfecto, muchas gracias. Nos plantea otro cliente un caso específico. Dice, para unos ingresos brutos de entre 25.000 y 30.000 euros, ¿cuántos euros hay que destinar al plan de pensiones suponiendo que se puede utilizar todo el dinero posible? Es decir, que tiene los 8.000 disponibles para llegar al tope. No estoy muy seguro de entender bien la pregunta. Perdóname, Samuel, ¿me la puedes repetir? Sí, por supuesto. Dice, para unos ingresos brutos de entre 25.000 y 30.000 euros, ¿cuántos euros hay que destinar al plan de pensiones suponiendo que se puede utilizar todo el dinero posible? Es decir, hasta los 8.000 euros del tope de ese año. Bueno, como digo, el límite desgravable es el 30% de los rendimientos netos del trabajo, ¿ok? Me has hablado de unos rendimientos brutos, hay que descontar seguridad social, los 2.000 euros de gastos deducibles que nos dan y hallar el rendimiento neto. Si entendiéramos que los 30.000 euros son el rendimiento neto, pero en fin, que no lo sé, no tengo datos
En la pregunta no está eso explicitado, pero si los 30.000 euros fuera el rendimiento neto, pues, en fin, lo más que podemos aportar, que no llegamos a los 8.000, el 30% de 30.000. Sí, seríamos a 9.000 euros, lo cual estaría un poco correcto. El límite entre los 25.000 que comente los 30.000. Con 25.000 Correcto. se quedaría 500 euros por debajo. Es decir, hoy tenemos un límite financiero absoluto de aportación con independencia de la cuantía desgravable de 8.000, que se me ha olvidado comentar que, bueno, este límite, como consecuencia del cambio en los límites de aportación del año que viene, se ve modificado también para el año que viene. Y el límite de aportación el año que viene a sistemas individuales de previsión social es de 2.000 euros. Pero, como digo, el límite de la cuantía desgravable viene dada, suponiendo que estemos, que hayamos hecho la aportación de 8.000 euros, viene dado por el 30% de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas, tanto ahora como el año que viene. Y, por tanto, con 30.000 euros de rendimiento neto, en fin, bueno, perdona, porque 30.000 euros de rendimiento salen 9.000, entrarían los 8.000, ¿no? Entrarían los 8.000, correcto. Sí, correcto. En 25.000 no llegarían. De rendimiento neto. Y cuidado, porque no lo podemos mirar en el término del rendimiento bruto. Una vez deducidos gastos, el límite está en el 30% del rendimiento neto. Perfecto, muchas gracias por el detalle. Nos comenta otro cliente, ¿son los PIAs una alternativa viable a los planes de pensiones? ¿Qué opinión tenéis sobre ellos? Es otra cosa. Y cuando digo que es otra cosa es que no desgrava. Y además no tiene que ver con, quiero decir, ni son ilíquidos ni desgravan. Es otro instrumento de ahorro. Si mal no recuerdo, los planes individuales de ahorro sistemático lo que tienen es otros límites de aportación, y lo que tengo derecho es, si no muevo el dinero y no toco el dinero que he movido, a tener exento el interés que me genere ese plan individual de ahorro sistemático. Pero, en fin, teniendo en cuenta cómo están los tipos de interés, pues la retribución de los planes individuales de ahorro sistemático es poca, pero es otra cosa. No es ilíquido, de hecho puedo disponer de él y pierdo la ventaja fiscal de la exención. Y no es para cubrir jubilación, son instrumentos de ahorro a largo plazo, que tienen una ventaja fiscal en términos de que si no me llevo el dinero, el interés que haya generado ese instrumento queda exento. Estupendo, gracias. Nos plantea un cliente que es del País Vasco, dice: buenas tardes y felicidades por estas videoconferencias. Soy del País Vasco. A la hora del rescate, ¿los abatimientos son iguales aquí que en el resto del Estado? Lo tendría que revisar. Lo tendría que revisar. Casi a este cliente le pediría que por favor llamase al servicio de atención al cliente y ahí pues, podremos canalizar la pregunta y darle respuesta. Si te parece, Samuel, lo miro ahora cuando acabe Cuando dice País Vasco, perdón, habría que concretar también cuál de los 3 territorios históricos, porque ahí cada diputación tiene su norma. Y habría que especificar en qué territorio, en cuál de los 3 territorios vive, y con esa especificación, Samuel, te lo miro, porque tengo que mirar la norma de Vizcaya y la de Álava. Perfecto, pues si por favor el cliente nos es tan amable de trasladar la pregunta a través del mail o a través del teléfono, le daremos respuesta a esta cuestión. Otro cliente nos plantea: no me ha quedado muy claro el plazo de rescate después de la jubilación. Yo me jubilé en diciembre del 2013. ¿Hasta qué año tengo para rescatar? Para el rescate, 2013 más 8, que sería el 2021, o a los 8 años empezarían en el 2014, que sería en el 2022. 2013 más 8. En el 2021, entonces. Correcto. No, 2021, perdóname, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, correcto. Eso es. Vale, perfecto. Dice otro cliente: mi marido
tiene la incapacidad laboral absoluta, revisable cada 2 años desde el año 2018, por posible recuperación de una lesión cerebral. ¿Podría rescatar su plan de pensiones o debería esperar a que le concedan la definitiva? Bueno, una de las contingencias por las que se accede a la liquidez de los planes es por incapacidad laboral total y permanente para la profesión habitual o absoluta y permanente para todo trabajo, y luego por la gran invalidez. Si está en cualquiera de esas 3 circunstancias, lo puede rescatar. Ya desde una óptica fiscal que es más conveniente, pues como siempre digo, depende de las circunstancias del caso concreto. Son prestaciones que tributan en renta, como renta del trabajo, y ya que cuál es la estrategia idónea para el rescate para amortiguar el coste fiscal, pues depende de las circunstancias de cada caso concreto. Pero insisto que una de las circunstancias o de las contingencias que se cubren con estos instrumentos de previsión social es la incapacidad laboral en 3 manifestaciones: total y permanente para profesión habitual, absoluta y permanente para todo trabajo y gran invalidez. En cualquier caso lo puede consultar en función de cuáles sean las circunstancias de su incapacidad, lo puede consultar con la gestora. Perfecto. Nos plantea otro cliente, a un plan de pensiones liquidado por antigüedad de 10 años en modo de capital, tiene la reducción del 40%. Y si años después liquido otro plan de pensiones por contingencia de jubilación, ¿también se le puede aplicar esa reducción del 40%? No estoy muy seguro de haber entendido la pregunta y casi te la matizo. Te la repito, Carlos. No, pero lo digo sí te he entendido, pero en fin, si lo que preguntamos es, ¿puedo rescatar a partir del 2025, porque por antigüedad solo se pueden producir rescates que tengan más de 10 años de antigüedad, y esto desde 1 de enero de 2015, y por tanto el primer rescate por antigüedad de aportaciones no puede venir dado hasta el año 2025. En mi opinión, sí. Habría que mirar un poco qué dice la doctrina de tributos, pero igual que cuando la gente accede a una situación de jubilación anticipada, puede rescatar el plan con el abatimiento en forma de capital, y si no lo hace, lo puede hacer después, cuando llegue la edad de jubilación. Pues yo creo que estos son 2 circunstancias distintas y no debería afectar al derecho del rescate por jubilación, al derecho al rescate con abatimiento, el hecho de que se haya hecho otro rescate anterior por antigüedad de las aportaciones con reducción. Pero, en fin, la norma no llega a esos grados de detalle y habría que verificar bien qué opina la Dirección General de Tributos en alguna contestación a este efecto. Estupendo. Otro cliente nos plantea, buenas tardes, ¿hay una doble imposición en el rescate de un plan? Una en el momento del rescate como producto financiero y otra en la declaración de la renta del año correspondiente como rendimiento del trabajo. No, solo hay doble imposición en los planes cuando he aportado por encima de lo que me puedo desgravar. Si yo aporto 100 y solo me puedo desgravar 50, las 100 adicionales, que no me las he desgravado y por tanto he tributado por esa renta del trabajo, cuando rescate el plan vuelve a haber tributan plenamente, con independencia de que no me haya desgravado. Pero no hay doble imposición, esto tributa como renta del trabajo y punto. Es verdad que, digamos que es una de las cosas que se han venido reclamando históricamente, pero con muy escaso éxito o nulo éxito, ¿no? Y es que, en definitiva, cuando uno aporta un plan de pensiones, hombre, sí, yo me he desgravado de mi renta del trabajo la cuantía que aporto. Pero lo cierto es que la rentabilidad del plan, yo aporté 100 y rescato 150, esa rentabilidad tributa también como renta del trabajo y, por tanto, de una manera poco competitiva frente a lo que son las rentas del capital, que tributan al 23%, ¿no? En lugar de tributar al marginal. Pero no hay doble imposición. Tributa toda la prestación como rendimiento del trabajo. Y, obviamente, si hay por parte de las aportaciones que no me pude desgravar, sí hay doble imposición. Pero inevitable. Perfecto.
Un cliente os agradece la excelente presentación. Dice muchas gracias por la excelente presentación, por lo cual os lo traslado y me uno a la felicitación porque ha sido muy interesante. El siguiente cliente nos plantea: en el 2016 cogí la jubilación activa y a partir de septiembre del 19 pasé a la jubilación total. Para tener derecho a la desgravación del 40% sobre las aportaciones hasta el 2016, ¿empieza a contar con la fecha de la jubilación total? ¿Puedes repetirme la pregunta, Samuel? Perdona, Sí, disculpa. a ver, es que lo ha escrito en varios tramos. Dice, en el 2016 cogí la jubilación activa y a partir de septiembre del 19 pasé a la jubilación total. Para tener derecho a la desgravación... Septiembre del 19, ¿no? Septiembre del 19. En el 16 la jubilación activa y en el septiembre 19 la jubilación total. Plantea, para tener derecho a la desgravación del 40% sobre la aportación hasta el 2016, ¿empieza a contar la fecha de jubilación total? Como decía antes, ahí yo creo que se abren dos, en principio de acuerdo con la doctrina de tributos, dos ventanas, pero ojo, porque el oyente que hace la pregunta dice que si mantiene el derecho a rescatar con abatimiento del 40 por las aportaciones que hizo hasta 2016. Solo dan derecho a rescatar con abatimiento del 40 las aportaciones hasta 31 de diciembre de 2006. No, perdón, nos ha corregido más abajo en otra cuestión. Dice, quiero decir hasta el 2006, no el 16. Las puede rescatar con abatimiento y tiene que rescatar, obviamente, si pasó a la situación de jubilación total en el 19, pues tiene que rescatar este ejercicio o el siguiente. Estupendo. Pues muchas gracias. La última pregunta es un agradecimiento. Dice, gracias por este tiempo, me ha parecido muy interesante. Así concluimos con este agradecimiento la ronda de preguntas. Por mi lado, nada más que agradeceros muchísimo, tanto a Vicky como a Carlos, la ponencia que habéis hecho, a Carlos por todas las respuestas a los casos particulares que han estado planteando los clientes, y a los clientes recordarles que tendrán la grabación de esta sesión mañana, y les enviaremos ahora la encuesta para que nos trasladen su opinión sobre la misma, sobre la encuesta, sobre la reunión. Por mi parte me despido y dejo la palabra a Vicky y a Carlos por si quieren despedirse también. Muchas gracias por todo. Pues muchas gracias a todos. Yo doy las gracias a ti, Samuel, por moderar siempre también. Por supuesto, muchísimas gracias a todos los clientes que, como decía Carlos, sin ellos no son posibles estos cursos. Y en esta ocasión, como normalmente los hago yo sola, en esta ocasión también se lo agradezco a Carlos, que he aprendido yo también un montón con él y que ha sido un placer compartir con él sesión. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos los clientes. Bueno, pues yo por cerrar, en fin, no puedo por más que estar agradecidos a tanto agradecimiento, y sobre todo a los oyentes que son los que hacen posible con su interés pues que podamos organizar estas sesiones. Muchísimas gracias a todos y emplazo al oyente que hacía la pregunta sobre País Vasco a que nos concrete en cuál de los 3 territorios históricos vive y yo le mandaré, miro la norma y le mando la contestación a Samuel. Muchísimas gracias a todos otra vez.